de que nosotros los pastores toda la semana nos la pasamos reprendiendo, corrigiendo y enseñando en la congregación, pero la pregunta del millón es: ¿quién nos corrige a nosotros? ¿Quién nos reprende a nosotros? Y si vamos a la Biblia, ante los ojos de Dios, el pastor nunca va a valer más que una oveja, porque Dios no hace acepción de personas, mis hermanos. Usted como hombre, como mujer, niño, joven, todos tenemos el mismo precio y valemos la misma sangre de Cristo Jesús dentro de la jerarquía del pueblo de Dios. Este mensaje yo creo que para muchos, pastor, va a ser de muchísima bendición. Y el mensaje no solamente lo vamos a enfatizar en los pastores, sino también vamos a hacer un énfasis en la misma congregación. El pasaje que acabamos de ver claramente dice el profeta Jeremías. Dice en el capítulo que leímos 2:8: y los pastores se rebelaron contra mí. Uno de los primeros pastores y congregaciones de las cuales les quiero hablar el día de hoy a través de este versículo es el pastor rebelde y la congregación rebelde. ¿Cómo le dije? ¿Y qué más? Y congregación rebelde. Aquí está hablando Jeremías de un pastor que se ha rebelado. Y este pastor, hermanos, de seguro podría estar el día de hoy, a lo mejor está viendo a través de las redes sociales, porque Dios siempre sabrá cómo va a hablar y dónde va a hablar. Solo le pido un gran favor: si por ahí siente que la palabra le golpeó o le pegó o le lastimó, no me diga que yo soy un aquí, un allá, sino mejor agradézcale a su Padre Celestial, porque la Biblia dice que Dios al hijo al que ama lo corrige, Dios al hijo al que ama lo azota y lo disciplina. Y creo que si hoy recibimos una corrección de parte de Dios, es porque nos ama. Dios no es alcahueta. Si Dios fuese alcahueta, hubiese dejado que te vayas como veniste, pero Dios quiere hablarte, Dios quiere corregirte a través de la palabra, hermano. Y este pastor, el cual habla Jeremías, es el pastor rebelde. Por cierto, hoy en día tenemos muchos pastores rebeldes dentro de muchas congregaciones a nivel nacional e internacional. Y no solamente pastores, no podemos descartar que tenemos ministros de alabanza que son rebeldes delante de Dios, y evangelistas que son rebeldes, y mucha gente que a cada día se rebela en contra de Dios. ¿Cierto o no cierto? Pero necesitamos profundizarnos un poquito más con este punto. ¿Quién es ese pastor rebelde? Hermano, yo le voy a dar muchos pasajes memorizados, porque si vamos texto tras texto, creo que el tiempo se nos va a alargar y necesitamos sintetizar el tiempo para que usted se lleve una buena parte para su casa. Me atrevo a decirle que si después del mensaje usted tiene una duda y quiere platicar conmigo, con toda humildad, platiquemos con la palabra. No vamos a pelear, pero sí podemos platicar. Incluso soy tan humilde de parte de Dios que si cree que me equivoco con el mensaje, puedo recibir una corrección también de parte suya, pero asegúrese de corregirme de acuerdo a la Biblia, no de acuerdo a sus creencias, ni de acuerdo a la filosofía o el pensamiento filosófico que usted tiene dentro de su cabeza. ¿Qué le parece? Entonces, hermano, este pastor rebelde, hermano, lo encontramos, pero de una manera, hermano, extraordinariamente poderoso y revelado en las Escrituras, allá en Mateo capítulo 25 y su versículo 41. Pero la historia empieza del 31, cuando dice la Biblia: y cuando venga el Hijo del Hombre, entonces dice, apartará los unos de los otros como aparta el pastor las ovejas de los cabritos, y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Quiero que tome nota, por favor. Ahí está diciendo que los cabritos van a ser puestos ¿dónde? En la izquierda. Y en el 41 dice que a los de la izquierda, que son estos cabros, que son estos rebeldes, Jesucristo les va a decir: apártense de mí, malditos, no los conozco, al fuego eterno preparado para el diablo y sus demonios. Pero ¿qué me interesa sacar de ese pasaje? Que ahí Jesús le está diciendo rebeldes a los de la izquierda. Ojo con esto, iglesia amada. En varios países, como por ejemplo en Colombia, a una persona que se rebela en contra de su gobierno, que es un izquierdista, ojo con esto, que es un izquierdista, en Colombia a un izquierdista le llaman guerrillero. ¿Sí había escuchado esa palabra de guerrillero? Ok. Mientras que en México a un izquierdista se le llama revolucionario.
Pero ¿qué necesito sacar de esto? Que un revolucionario o un guerrillero es una persona que le hace la guerra no a otro país, no a otra nación. Un revolucionario, un guerrillero, o sea, un izquierdista, le hace la guerra a su propio gobierno. O sea, para que entienda usted que estos rebeldes que están en la iglesia no están en contra, ni están peleando con el diablo y los demonios, ni le están haciendo la guerra a las falsas enseñanzas que se han metido en las iglesias, sino que estos rebeldes son los que están en la iglesia, que se han levantado en contra de la misma palabra y que están peleando contra la misma palabra y que no se sujetan a la palabra porque son rebeldes. ¡Aleluya! Mire cuánta gente se va peleando con la palabra después que se le reprende, después que se le exhorta. Y cuánta gente se va, sí, desgraciado, legalista, extremista, religioso, como critica, como juzga. Señora, usted cállese la boca y tome lo que es suyo y deje lo que no es suyo. 1 Tesalonicenses 4:8 dice la Biblia que el que desecha la palabra no desecha al predicador, sino desecha aquel que también nos da de su Santo Espíritu. No se rebele en contra de la palabra, tome lo que es suyo y deseche lo que no es suyo. ¿Podemos aborrecer una mala interpretación del texto? Claro que sí, Señor, pero nunca aborrezcas el texto. Eso sí podemos hacer, aborrecer la mala interpretación. Por ejemplo, ahorita que pasó Navidad, ¿cuántos pastores cochinos que todavía huelen a católico empezaron a celebrar Navidad y a comer tamales y a decir, hermano, es que la Biblia dice que lo que entra no contamina? Ahí es donde usted inteligentemente tiene que desechar no el versículo que el pastor lee, sino la mala interpretación que el pastor le está dando. ¿Por qué? Porque es cierto que Jesús dijo que lo que entra no contamina, pero nunca lo dijo por comida sacrificada a los demonios, sino por comer sin lavarse las manos. Pero si le preguntamos a la Biblia, ¿es pecado comer comida de Semana Santa y toda esa comida que hacen en dedicada a los demonios de la tierra? Claro que sí. La Biblia dice en la primera carta de Corintios, capítulo 10, versículos 27 y 28, si alguien los invita a comer, coman de todo lo que le pongan y no pregunten nada por motivo de conciencia. Pero en el 28 dice, pero si alguien les dice que esto fue sacrificado a los ídolos, o sea, al Cristo negro, a la guadalupana y a cuantos demonios, no lo comáis por motivo de aquel que te lo ha declarado, porque dice en el 19, no podéis beber de la copa del Señor ni de la copa de los demonios, no podéis participar de la mesa del Señor ni de la mesa de los demonios. Entonces así es como la gente se rebela en contra de la palabra. Y esa gente que se rebela, o esos rebeldes de los cuales habla la Biblia, no es gente de afuera, sino es gente que canta, que predica y que algunos de ellos hasta lengua hablan. ¡Aleluya! Pero sigamos pasando, hermano, porque esto solamente es para darle una probadita de lo que estamos hablando. Ok, pero viene otro pastor, según la Biblia, y a ese pastor la Biblia le llama pastor ignorante. ¿Cómo le llama? Pastor ignorante. A ver, levanten la mano todos los ignorantes. Ya todos sabemos un poquito de la Biblia, ¿verdad que sí? Ignorante es un niño. ¿Sabía usted que los niños en cierta edad son ignorantes? Tan ignorantes que los niños, cuando están chiquitos, ven el fuego, meten la mano y saben que quema hasta cuando metió la mano. Porque hasta cierto grado el niño es ignorante. Hoy en día, hermanos, el que quiere ser ignorante no es porque no se pueda conocer de la palabra. Hoy, al que le gusta ser ignorante es porque ama la ignorancia. ¿Por qué, hermano? Porque ahora tenemos herramientas fundamentales. Tenemos las redes sociales, tenemos el Google, más conocido como el amansaburro, que cualquier duda que usted tenga va y le pregunta y usted sale de cualquier ignorancia que usted tenga. ¿Por qué? Porque tenemos las herramientas. Señora, el teléfono no es para que esté chateando con su amante ni mandándole corazoncitos a la hermanita de la iglesia. El teléfono no es para que le esté mandando besitos a la hermanita de la iglesia. El teléfono, las redes sociales, deberíamos de usarlo para adquirir información de la palabra y saber qué es lo que Dios quiere y qué es lo que Dios no quiere de nosotros. Amén. Pero ese pastor ignorante lo habla la Biblia. Acompáñeme por favor. Isaías capítulo 56 y su versículo 10. Bastante fuerte este pasaje, y por cierto muy conocido por varios hermanos y muy aborrecido por muchos hermanos también.
56:10 de Isaías. Siervo, no sé si me regala acá un poquito de monitor acá, por favor. 56:10 de Isaías. ¿Lo tiene? Isaías capítulo 56, versículo 10. ¿Lo tiene? Ok, dice su Biblia, sus atalayas son, ¿cómo son? Ciegos. ¿Qué dice? Todos ellos, ¿qué dice? Ahí está la palabra, si quieres subrayela. Todos ellos ignorantes. ¿Qué más? Todos ellos perros mudos. Qué tremendo. No pueden ladrar. Soñolientos echados aman el dormir. Y esos perros comilones son insaciables. Y los pastores mismos no saben entender. Todos ellos siguen su propio camino. Cada uno busca su propio lado o su propio provecho. Cada uno va por su propio lado. Amén. Gloria a Cristo. Aleluya. La ignorancia es peligrosa, mis hermanos. Y no solamente me atrevo a decirle que la ignorancia es peligrosa, me atrevo a decirle que la ignorancia es destructiva hasta cierto punto. ¿Por qué destructiva? ¿Se acuerda lo que dice en Oseas capítulo 4, versículo 6? Mi pueblo fue destruido Conocimiento. porque le faltó conocimiento. Significa que cuando no hay conocimiento, lo que hay es ignorancia, y por la ignorancia el pueblo fue destruido, y por la ignorancia muchos están siendo destruidos, y muchos podrían irse a una condenación por la misma ignorancia que hay dentro de ellos. Ojo con esto: cuando una persona desconoce los asuntos, llega a caer en el estado de ignorancia. Pero cuando a la persona se le habla con la palabra, entonces ya no es ignorante. Lo que hace esta persona es ignorar la palabra, pero conocimiento ya tiene. Muy diferente a una ignorancia por falta de conocimiento, o a una ignorancia que se hace ignorando lo que se nos dice que tenemos que hacer y sabemos que tenemos que hacerlo. Fíjese, mi hermano, que esto está sumamente importante, porque por la ignorancia muchos hermanitos están cometiendo pecados graves delante de Dios. Y me gustaría mostrarle tantos pecados que la gente comete dentro de la congregación, muchas veces bajo la misma ignorancia. Déjeme que le muestre pasajes de los más conocidos, o pecados de los más conocidos que se están practicando dentro de la iglesia por la misma ignorancia. Vea por favor y escuche y pare las orejas. Hay un pecado que se está cometiendo bajo la ignorancia, y ese pecado lo hacen muchos pastores por no tener la revelación de la palabra. Tanto así que por ignorancia hay pastores que ya no ayunan en las congregaciones, evangelistas que por la ignorancia ya no ayunan en la congregación. ¿Sabe estos ignorantes hasta dónde se van a ayunar? Cerro Quemado. Hasta el Cerro Quemado. Ahora, ¿y qué tiene que ver eso? Cualquiera podrá argumentar, decir: pastor, pero si Jesús también se iba a las montañas. Y yo puedo decirle: sí, Jesús se iba a las montañas, pero Jesús no se iba a cualquier tipo de montaña. Él se iba al monte de los olivos. Ahora, ¿qué representa el olivo? El aceite. En lugar de la unción, significa que Jesús iba a buscar la unción a un lugar especial donde sabía que necesitaba esa unción. Ahora, déjeme decirle eso, pero hay pasajes donde Dios en cierto tiempo autoriza que se haga, y de repente como que Dios prohíbe que se haga. Ejemplo, en Levítico Dios prohíbe que se coma cangrejo, que se coma camarón. ¿Sabía eso o no sabía eso? Eso lo prohíbe en Levítico. Pero en Deuteronomio, y que por cierto Deuteronomio significa segunda ley o significa continuidad de la ley. En Levítico Dios prohíbe que se coma camarón y que se coma cangrejo. Pero en Deuteronomio, que es la segunda ley, 12:15, ahora dice Dios que sí se puede comer el camarón y que sí se puede comer. Si los sabáticos no quieren comer, pues que nos lo dejen a nosotros, hermano. Al final la Biblia dice que lo que Dios santificó, que no se le llame inmundo. ¿Cuál es el problema en los sabáticos? Que no comen camarón, pero se están comiendo la mujer de su prójimo. No comen cangrejo, pero se están hartando la mujer de su vecino. Jesucristo dijo: hipócrita, vuelan el mosquito y se tragan el camello. ¡Gloria a Dios! Pues lo mismo es con esto. En cierto tiempo Jesús iba a las montañas, pero ojo con esto,
Voy con la Biblia, lectores de la Biblia. En el capítulo 4, versículos 20, 21, 22, 23 y 24 del Evangelio de Juan, hay una mujer en la cual se le llama la Samaritana, donde esta mujer estaba adorando en un monte y en el pozo que había dejado Jacob. Cuando Jesús llega y le dice: mujer, dame agua. Hay una plática entre la Samaritana y Jesús, pero Jesús le dice a la mujer: mujer, te digo que desde hoy, ni en este monte, ni en Jerusalén, ustedes me tienen que estar adorando. Ojo con lo que Cristo está diciendo: ni en este monte, ni en Jerusalén. Ahora Jesús dice: los que me van a adorar, necesito que me adoren en espíritu y en verdad. ¿Qué significa eso? Que si aquí doblo mis rodillas, aquí está el Padre eterno. Si en mi cuarto doblo las rodillas, ahí está Dios. Si en la cocina me arrodillo, ahí está Dios. Porque es lo que Dios quiere, en espíritu y en verdad. Ahora estos ignorantes hasta el cerro quemado, y cuando vienen hasta brincando y hablando lengua vienen. Payasos. Aleluya. Pero eso se hace bajo la misma ignorancia. Pero ¿qué más? Hay un pecado cual se lo quiero decir a usted, que se está cometiendo en las iglesias bajo la misma ignorancia. Y ese pecado es tan destructivo que se llama aritmancia. ¿Cómo le dije que se llamaba? Aritmancia. Pastor, ¿y qué es aritmancia? Pues déjeme que se lo explique detalladamente. La palabra mancia es una palabra griega que traducida al español significa adivinación. ¿Qué significa la palabra mancia? Adivinación. Ok, deténgase un momento y suspire profundo, por favor. La palabra arit es una palabra que se deriva de la palabra aritmética. ¿Qué es aritmética? La aritmética es la ciencia que estudia los números o las matemáticas. Y esto creo que lo aprendimos en la primaria, a finales o en la secundaria. Se nos enseñó qué es aritmética. Ok, cuando agarramos la palabra arit y la unimos con la palabra mancia, entonces se lee aritmancia, que traducido al español significa adivinación a través de los números. ¿Sí me está entendiendo? Ya sabe para dónde voy. ¿Qué significa entonces aritmancia? Adivinación a través de los números. ¿Y cuándo se hace la aritmancia? Compre su numerito, hermana, compre su numerito, colabore para la hora, colabore para la hora, colabore para la hora. ¿Para la hora de quién? ¿Para la hora de quién? Dios no nos mandó a mendigar, hermanos. Dios, pastores, escuchen bien, pastores amados. Pastor, Dios no te mandó a negociar con la iglesia. Dios no te mandó a hacer cosas con la iglesia. La Biblia dice en Hechos capítulo 20, versículo 28, que ese pueblo que tú y yo tenemos no es nuestro, le pertenece a Cristo Jesús, el cual lo ganó con su sangre preciosa. Y viene el día, pastores, en que le vamos a rendir cuenta a Cristo de todo lo que estamos haciendo con la novia, con su novia. Y la aritmancia es un pecado que se ha metido en las iglesias. Pero ¿dónde lo dice? Ejemplo, en Isaías capítulo 65, versículo 11, claramente dice que los que han dejado a Jehová, o sea que la gente que hace rifa, el texto dice, porque han dejado a Jehová, o sea, ya no confían en Dios. Y como no confían en Dios, han puesto su confianza, dice el versículo, en la mesa de la fortuna. Pero si usted tiene la Biblia católica, me gustaría que vaya y la lea, porque en la Biblia católica habla y dice que la gente ha puesto su confianza en Gad y en Meni. ¿Quién es Gad y Meni? Son dos dioses paganos dedicados a la fortuna. Pero no solamente Gad y Meni. Lucas capítulo 16, versículo 13 dice, ningún siervo puede servir a dos señores. Pero ahí, cuando dice a dos señores y luego dice ni a Dios ni a la riqueza, ahí hay otro Dios. Y abajo de la Biblia dice Mamón. ¿Quién es Mamón? El Dios de la avaricia. O sea que cuando Dios condena el sortílego es porque hay dinero por el medio. Deje que me les explique, pastores, y suspire profundo, por favor. Suspire, pastor, por favor. Suspire. ¿Ya? Ok. ¿Por qué? Porque la Biblia me enseña
que el sorteo, cuando no hay dinero, podría ser lícito de parte de Dios, donde lo dice en Hechos capítulo 1 versículo 27. ¿Se acuerda cuando Judas muere? ¿Se acuerda de eso? Pero no Judas el que está a su lado, Judas el de la Biblia. Cuando Judas muere, dice que los discípulos echaron suerte para ver a quién le... y ahí dicen los pastores, ¿ya vio? Si los discípulos echaron suerte, ¿y por qué nosotros no vamos a echar suerte? No le hagan caso a Carlos Rivas, porque es un legalista ese viejo. Dos cosas van a pasar después de este mensaje. El pastor llegando a la iglesia le va a decir a la iglesia, ¿escucharon palabra iglesia? Vamos a vivir la palabra. Que este pastor endemoniado la iglesia, no le hagan caso, sea atarantado, está chiflado, está sobado, legalista, extremista, religioso. No te preocupes si fue Satanás. Lo mismo le dijeron a Cristo, y a Cristo le dijeron que estaba endemoniado y que por Belcebú echaba fuera a Belcebú. Si eso le dijeron a Cristo, ¿qué nos van a decir con nosotros? Pero el que es de Dios ama la palabra, recibe la palabra y obedece la palabra. Entonces en el capítulo 1 de Hechos echaron suerte, dice la Biblia, y la suerte cayó sobre Matías. Ahora déjeme que le explique por qué echaron suerte ahí. Número 1, porque no había dinero por el medio. No estaba ni Gad, tampoco estaba Meni, mucho menos estaba Mamón presente. Ojo con esto. ¿Por qué también echaron suerte? Porque el Espíritu Santo no había venido sobre ellos. Ellos no tenían quien los guiara a toda verdad y a toda justicia. ¿Por qué? Porque eso fue en el capítulo 1 que ellos echaron suerte. En el capítulo 2 del mismo hecho, entonces vino el derramamiento del Espíritu Santo. Ahora ellos ya tienen al Espíritu, ya tienen el poder, ya tienen la unción. En el capítulo 6 de ahí mismo de hecho, dice que necesitan 7 diáconos. Y ahora ya no echaron suerte. ¿Por qué ya no echaron suerte? Porque ya tenían quien los dirigiera, quien los guiara. Y ese alguien fue el que Cristo dijo, me voy, pero le voy a enviar el Consolador, el cual los va a guiar a toda verdad y a toda justicia. Entonces, si la palabra aritmancia significa adivinación, Levítico y Deuteronomio capítulo 18 versículo 9 al 10 dice que la adivinación es abominación ante los ojos de Dios. Y ojo con esto, 21-27 de Apocalipsis, ninguno que practique abominación entrará en el reino de los cielos. Llámese pastor, maestro, evangelista, papa, cura, quien quiera que sea, pero el texto dice que ninguno que practica abominación entra al reino de los cielos. Así que, pastores brujos, arrepiéntanse. Porque todo el que practica rifa está practicando aritmancia, y aritmancia es adivinación, y la adivinación es brujería. ¿Están oyendo, brujos? Mami, y la gente es feliz ahí, hermano. Colabore para la obra, hermano. Qué bonito servirle a Dios. Mire, hermano, qué bruta la gente. ¿Sabe por qué le expliqué detalladamente esto? Porque a veces nosotros los predicadores solamente decimos, hermano, eso es del diablo y déjalo ahí. Sí, pero la gente necesita una explicación. Si después de esto usted sigue con el sexto sentido, pastor, ¿y cuál es el sexto sentido si solo tenemos 5? Bueno, el sexto es el del burro. Si usted quiere seguir con el sexto sentido, problema suyo. En la escuela donde mis hijos estudian, no permitimos que a mi niño le den un listado, sino que vamos con la maestra y digo, maestra, discúlpeme, nosotros no participamos en eso. Podemos colaborar en lo que esté a nuestro alcance, pero eso de rifa, número, discúlpeme, maestra. Vamos, miren, fíjense que les cuento algo. Había un joven en la iglesia donde yo pastoreo y estaba estudiando, y en la escuela le dieron unas listas para que vendieran esas cosas. Y no se preocupe, hermano, que a un tiempo, hablemos de 10 años atrás, posiblemente yo participé en rifas, pero lo hice bajo la ignorancia. Y dice la Biblia en el capítulo 17, versículo 30, que todo pecado que se hace bajo la ignorancia, ahora Dios manda que la gente se arrepienta, porque lo que se hace por ignorancia es por ignorancia. Pero después de este mensaje en usted ya no va a haber ignorancia. Y este joven le dieron un par de listas para que vendiera esos números, y se fue a vender.
Llegó a la casa de aquellos atarantados que van de casa en casa y de dos en dos, de aquellos chiflados que van con sombrero. ¿Cómo se llaman estos? Los testigos del diablo, porque de Jehová no son. Ok, y llega a la casa de un testigo del diablo y llega y le dice: varón, colabore, fíjese que me puede comprar numeritos. Y dice que este señor testigo del diablo le dijo: ok, espérame, ahorita vengo. Y el muchacho contento, dice que dijo: fue a traer dinero, me va a comprar números. La sorpresa de aquel muchacho, que cuando venía este señor sacó la gran Biblia, hermano, y le abrió la Biblia y le dijo: vení para acá, para muestra de un botón, si mañana pasa a su casa, póngalo a prueba usted y verá que no le estoy mintiendo. Y dice que le dijo al Señor: vení para acá, mira. Y le empezó a dar versículos de la Biblia. Primero que le sacó Isaías 65:11. Mira, esto es pecado, no lo hagas. Hermano, ¿sabe qué me sorprendió? Que si esta gente no cree en el Espíritu Santo, esta gente que está endemoniada, que no cree que Cristo es Dios, esta gente que está endemoniada, que no cree que Dios preparó un infierno para todos los rebeldes, si esta gente endemoniada no cree y no acepta la rifa, hermano, nosotros no estamos endemoniados, tenemos al Espíritu Santo, que es el que nos guía a toda verdad y a toda justicia. Pastor, si fuiste llamado por Dios, Dios te va a respaldar, Dios te va a bendecir, Dios te va a prosperar. No necesitas practicar brujería, ni hacer alianza con narcotraficantes, ni con coyotes. No, pon tu confianza en Dios. Por ignorancia se está haciendo mucho pecado. Déjeme que termine este punto bajo otro punto importante de la ignorancia. He platicado con maestros de la Biblia y a veces me da tanta pena y lástima ver la ignorancia que hay en cierta gente. Ejemplo, ahorita tenemos un pecado metido en las iglesias bajo la ignorancia. ¿Cuál es ese pecado? Que hoy los pastores están enseñando en la iglesia que el que no brinca, el que no da vuelta para atrás y vuelta para... ni que fuera win, hermano. Que el que no cae patas arriba, que el que no espuma por la boca, no tiene al Espíritu Santo. Aleluya. Por eso, hermano, yo he ido a iglesias, hermano. Yo he ido a iglesias, hermano, que la verdad da lástima, hermano. Mire, hermano, por eso que nosotros que cantamos solo tenemos que tener cuidado, hermano. Porque la gente no brinca si uno no le mete ritmo a la música. ¿Cierto o no cierto, hermano? Por eso mejor deberíamos de cantar los toros así como se canta, con el ritmo despacio, así terminemos. Porque a veces nosotros somos los culpables. Dale pita a ese montón de gente para que empiece a brincar. ¿Por qué? Porque cuando empieza la cara de toro, ahí está, y ya la gente ya, y empieza una brincadera, mire, y que quítese porque si no le chipotean la cara, y que quítese porque si no le avientan una patada de karateca. Hermano, hace un tiempo estuve en Las Delicias en una actividad, vino un famoso grupo que le llaman Kadesh. Hermano, se puso llenísimo ese campo de Las Delicias. Mire, hermano, y cuando empezaron los coros, empezó la brincadera, hermano. Vive Dios en cuya presencia estoy. A la par mía cayó una viejita patas arriba. Y cuando yo la miré dije: híjole, yo no la boté. Cayó ahí, hermanos. Entonces quedó la viejita tirada y empezó otra vieja loca a brincar como que era sapo, hermano. Y empezó a brincar. En una de esas brinca y le cae encima a la pobre, hermano. Cuando yo vi dije: ya la mató este infeliz. Ya la mató. Ay, pobre viejita. La destripó. Afortunadamente vi que la viejita, dije: está viva, todavía está viva. Ahora, ¿qué pude aprender de esto? Que ahorita tenemos una ignorancia terrible, que el que no brinca, el que no da vuelta, el que no salta, no tiene al Espíritu Santo. Yo, hermano, y a veces lo he hecho para retar a la gente. Deme un pasaje de la Biblia donde diga que los discípulos llenos del Espíritu Santo tiraban patadas, manadas, brincaban y hacían un desorden. No, señora, al contrario. 14:40 en primera carta de Corintios dice: hágase todo decentemente y en orden, porque al Dios que le servimos es un Dios de orden. Que si vas a avanzar, danza en el Espíritu. Si hablas lengua, habla lengua en el Espíritu. Y hoy, hermano, está esa teoría en las iglesias, que el que no habla lengua no tiene el Espíritu Santo. Que hay que decir, usted ya sabe cuáles son las lenguas que la gente habla. Rabasaya, ¿no? Que si usted no dice eso, no tiene el Espíritu Santo. Y hay señoras que ya no hay que decirle su nombre. Mejor doña Rabasaya, dígale. Doña Ribicanda, doña Lamazoja, doña Quitalaya. ¿Y sabe qué dicen estos payasos? Este arriba blasfema contra el Espíritu Santo.
¿cómo vamos a blasfemar contra el Espíritu Santo si nosotros lo tenemos y por el Espíritu podemos discernir lo que es de Dios y lo que no es de Dios? Iglesia amada, usted no puede blasfemar contra el Espíritu Santo si está dentro de usted. Jesús dijo a los fariseos que el que blasfema contra el Espíritu Santo no tiene perdón. Pero ¿a quién se lo dijo Cristo? A los fariseos que no tenían al Espíritu Santo. Vamos, y bendigo a Dios, ¿sabe por qué? Porque ahorita tengo aproximadamente 20 pastores que están bajo nuestra tutela, dándoles cobertura. Y muchos de esos pastores a los cuales ahorita les damos cobertura, a veces hasta nos reímos y nos carcajeamos, porque ellos dicen: pastor, yo era uno de esos que hablaba lengua, pero porque lo hacía bajo la ignorancia. Pero gracias que nos enseñó, gracias, hermano. Es que este es el propósito de este mensaje. El propósito no es que te vayas carotón para tu casa. Sí te vas a ir un poquito trompudito, pero en el camino la palabra te va a redargullir y te va a decir: es mi palabra, no te enojes, no sea mentiroso, habla lengua, pero no aprendidas, sino angelicales. Y ahora aquí estaría de Rosario, hermano, puro lengüeteros hay, hermano. Le gustan los infelices. Y allá están en las calles, ¿vale? Hablándole. No sea payaso, sinvergüenza, hombre. Orgulloso, soberbio. ¿Están oyendo ustedes sinvergüenzas que andan hablando lenguas aprendidas? Vean que está a su lado, véalo. A ver si no está trompudo. Véalo, véale la cara, véalo. Hermano, el hablar lengua no es bautismo del Espíritu Santo. El hablar lengua, dice 1 Corintios 12:1 y 1 Corintios 14:1, que el hablar lengua son dones del Espíritu Santo. Entonces, ¿qué es el bautismo del Espíritu Santo? El bautismo del Espíritu Santo es una transformación, donde hay una transustancia y una consustancia. Se cumple lo que dice 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Ese es el bautismo del Espíritu Santo, una transformación. Hoy la señora habla lengua y el marido que tiene no es él, el segundo es. Dejó llorando un montón de niños allá para quitarle el marido a esa señora, pero habla lenguas en la iglesia. Es más celosa que el chucho que tengo en la casa y habla lenguas. Digo, ¿por qué es celosa como el chucho? Porque cuando mi perro está con la perra, no deja que nadie se acerque. Porque es grande, de raza. Voy a pasar a otro punto. Deme otros minutos más. Quiero hablar de otro pastor, el cual la Biblia le llama pastor destructor. ¿Cómo le llama? Pastor destructor. Levante la mano los destructores. Vaya conmigo a la Biblia, por favor, ya vamos terminando. Jeremías capítulo 12, versículo 10. Jeremías capítulo 12, versículo 10. Quiero agradecerle al pastor Isaías, pastora Ilse. Gracias por haberme tomado en cuenta. Capítulo 12, versículo 10 de Jeremías. ¿Lo tiene? Jeremías capítulo 12, versículo 10. Dice la Biblia: muchos pastores que dicen: han destruido mi viña, hollaron mi heredad, convirtieron en desierto y en soledad mi heredad preciosa. Pero ¿qué dice el pasaje? Muchos pastores, porque muchos no significa todos. Muchos es una cantidad más de lo normal. Significa que si hay 100, de los 100 posiblemente 70 sean destructores y 30 sean pastores constructores. Porque dice muchos, y la palabra mucho es algo que está sobre más de lo normal. Pero ¿qué me interesa de esto que dice muchos pastores han destruido mi viña? O sea que a este pastor la Biblia le llama pastor destructor, porque en lugar de construir el pueblo, de traer gente a la iglesia, está destruyendo la obra de Dios, que es la viña, la iglesia. Hay un versículo en la Biblia que muchos lo han tomado para mal, porque ahorita lo vamos a leer y el texto no dice eso.
El texto dice otra cosa. Pero como hay pastores soberbios que lo que quieren es destruir el pueblo, sacar a la gente y no traer a la gente, aplican versículos a su conveniencia. Ojo con esto. Yo he escuchado pastores que dicen, y al que le gusta bueno y al que no, que se largue de la iglesia. La puerta está grande, dice. Si quiere que se largue, se va uno, vienen 5. Ay, pastor soberbio. Jesús le dijo a Pedro, Pedro, vete también tú con ellos. La puerta. Eso nunca se lo dijo Jesús a Pedro. ¿Quién te dijo que Jesús le dijo eso a Pedro? ¿Quién le dijo Jesús a Pedro? Vaya conmigo a la Biblia. Juan capítulo 6, versículo 60. Evangelio de Juan capítulo 6, versículo 60. Juan capítulo 6, versículo 60. ¿Lo tiene? Dice, al oírla, muchos de sus discípulos dijeron, ¿qué dijeron discípulos? Dura es esta palabra, ¿quién la podrá oír? 61. Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo, ¿qué le dijo Jesús? ¿Esto los ofende? 62. Pues que si veréis al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero. 63. El Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os hablo son espíritu y son verdad. 66, brínquese hasta el 66. ¿Lo tiene? Entonces muchos de sus discípulos, que dice, volvieron atrás y ya no querían andar con él. 67. Entonces Jesús, dijo entonces Jesús a los 12, ¿qué le dijo Jesús? Pero se da cuenta que hay un signo de interrogación. O sea que lo que Jesús hizo fue, les hizo una pregunta. Nunca les dijo váyanse. Jesús les está haciendo una pregunta porque hay un signo de interrogación. ¿Y cuál fue la pregunta que Jesús les dijo? Les hizo, ¿queréis acaso iros también vosotros? Respondiendo Simón Pedro dijo, ¿a quién iremos si solo tú tienes palabra de vida eterna? Pero se da cuenta que Jesús nunca los corrió. Jesús nunca dijo, si se quieren ir ustedes detrás de Pedro, váyanse, porque así dice la gente, hermano. Si se quieren ir detrás de Pedro, váyanse, lárguense, las puertas están grandes. Pastor, destructor, ¿sabe por qué vives corriendo a la gente? Porque no fue a ti quien te costó morir y derramar la sangre en esa cruz allá en el Calvario. ¿Sabes por qué Jesús no corre a la gente? Porque a Él fue quien le costó su sangre preciosa. Y el único que quiere que tú y yo no vayamos de la iglesia es el diablo, que el Señor lo reprenda. Porque ese no es el deseo de Dios. El deseo de Dios es que permanezcamos para siempre. Y muchos pastores están destruyendo la obra. ¿Y sabe cuál es el problema? Que mucha gente no quiere ir a la iglesia. Y el pastor dice, es que no quieren venir porque son rebeldes. No, hermano, mucha gente ya no quiere ir a la iglesia, no porque sean rebeldes, sino porque están viendo las cochinadas que se viven dentro de las iglesias. Tanto así que los pastores de viejos se están echando a perder. Lo que no hacían hace 10 años, hoy de viejos lo están haciendo. Tanto así que hoy el pastor remañoso, sinvergüenza, cuando cumple años, le llevan al botudo. Señorito pastor, señorito, si ya está viejo, canudo. Porque como dijo Pablo, y para vergüenza vuestra lo digo, que hoy hasta patronas cristianas hay ya. ¡Santo! Están oyendo animales con ropa. Ay, como dijo animal con ropa. 22:15 de Apocalipsis. Los perros no entran al cielo. ¿Y quiénes son los perros? Dice 2 de Pedro 2:19, que son los que se rebelan con Dios y los que le voltean las espaldas a Dios. Y la gente dice, no, hermano, yo para ir a esa iglesia mejor ya no voy. No, dice, mire, sabe, hermano, porque muchas veces, yo lo he dicho, hermano, y los pastores sabrán perfectamente que lo que le voy a decir es una realidad. Para ganar un alma para Cristo, a veces nos lleva hasta un año, ¿cierto o no cierto? Amén. Hasta un año para meter un alma dentro de la congregación. Pero para sacarla, un minuto es más que suficiente para que destruyamos la viña del Señor. Amén. Y sabe que mucha gente ya no quiere la iglesia
Por la conducta pésima de estos pastores sinvergüenza que están destruyendo. ¿Sabe por qué? Porque incluso el pastor dice, hermano, ¿y quiénes somos nosotros para juzgar? Si el que tiene derecho de juzgarnos es Dios. Nosotros no podemos juzgar a nadie. Que ahí es la boca estorbo de Satanás. Eso no dice la Biblia. Dios le dijo a Ezequiel, predícale si te escuchan o no te escuchan, porque son casas rebeldes. Van a conocer que hubo predicador en medio de ellos. Eso lo dijo Dios a un predicador. Es cierto, la Biblia dice no juzguéis, pero en el 5 dice, saca primero la viga de tu ojo para que puedas ver la paja del ojo de tu hermano. ¿Qué significa eso? Que antes de que yo le señale su pecado, tengo que ver a mi esposa, tengo que ver a mis hijos. Amén. Si están igual que usted, mejor me callo la boca. Aleluya. Pero si mi esposa y mis hijos y yo damos la talla, puedo reprender el pecado las veces que yo quiera. Amén, aleluya. Y eso es normal. Porque la gente ya no quiere ir y el pastor está destruyendo la obra porque a su hijo lo tiene arriba del altar. ¿Quién es el hijo del pastor? El que ya embarazó un montón de muchachas, que si a una chucha le ponen calzón, es capaz que esté esa chucha viola. Santo ¿Quién Dios. es el hijo del pastor? Aleluya. La gente dice, no hermanos, ¿para qué voy a ir a esa iglesia si mire cómo están? Pastor, no se puede impedir que en la iglesia tengamos trigo y cizaña, pero sí podemos impedir tener cizaña arriba de los altares. No podemos impedir que en la iglesia hayan ovejas y hayan cabritos, pero sí podemos impedir que los cabros estén arriba de los altares. ¿Qué es lo que ha pasado hoy en día? Y quiero terminar con este punto, porque hay un pastor, el cual la Biblia le llama el pastor asalariado. ¿Cómo se llama? Pastor asalariado. Pastor asalariado. ¿Dónde lo dice? Capítulo 10 del Evangelio de Juan, que el asalariado ve venir el lobo y huye y deja las ovejas porque no son de él, porque él es un asalariado. Déjeme que le explique tantito. Hay una gran diferencia entre el pastor asalariado y el pastor que es digno de su salario. Cristo lo dijo, Pablo también lo dijo, que el obrero es digno de su salario. Pero hay una diferencia entre el pastor que es digno de su salario y el que es asalariado. ¿Quién es aquel que es digno de su salario? Es aquel que no ve si es su abuela, su tía, su mamá, su papá. Predica la palabra, reprende el pecado. Si están en rebeldía, lo sienta, lo disciplina. Este no está por diezmo, este no está por ofrenda, este no está por primicia, este está por amor y por gratitud a Dios. Y como está por amor y por gratitud, Dios se encarga de bendecirlo, de respaldarlo y de prosperarlo. Pablo dijo, yo sé en quién he creído y sé que aquel que me llamó poderoso es y suplirá todo lo que yo necesite. Pero el asalariado, si bien la hermana pelona, no le dice nada. La que es diaconisa anda con unos grandes tacones igual que las patas de su silla, no le dice nada. Anda media pelona como que fuera gallina peluca, no le dice nada. Porque este infeliz no es un asalariado, este es un asalariado, hermano. Lo que le importa es la plata, lo que le importa es el dinero. Incluso hay pastores ahorita que estas campañas ya no las hacen por predicar la palabra, sino para ver cuánto queda de ganar. Y meten un montón de regalos. Por poco meten hasta la pastora también a rifarla y a subastarla. Un montón de regalos, mire, hermano. Me encontré un hijo de Satanás, hermano, porque no le puedo decir hijo de Dios. Porque Juan 8:44 dice que todo aquel mentiroso es hijo del diablo. Y primera carta de Juan 3:8, todo aquel que practique el pecado también es hijo del diablo. Amén. Y si usted es un pastor, un evangelista y se está oponiendo a esta palabra, también le tengo su bombón. Capítulo 13, versículo 10 del libro de los Hechos, todo aquel que se opone a la palabra también es hijo del diablo. Amén, aleluya. Y me dijo un pastor, tuvimos campaña siervo, dijo, 15,000 quedaron de ganancia, dijo. Por cierto, creo que las ventas que están allá no pertenecen a la iglesia, más son de las personas que vinieron a ponerse, y pues ellos tienen derecho de hacer lo que quieran hacer. Amén. Están bajo de agua, son chafas, clandestinos. Camuflajeados. Pastores, ¿de qué sirve que tengamos campañas que nos queden 20,000? ¿Y a quién traen a predicar? A aquel loco que viene porque ahorita la mayoría de evangelistas hasta bomba tiran los ingratos. Recibe.
Esto se les metió espíritu en Navidad, hermano. Aleluya. Y eso le gusta a la gente, mire usted. La gente ahí sí brinca. Pero mire, hermano, ahorita le aseguro que muchos se van a ir para su casa. Desgraciado, solo a criticar. Mira, tan metiche que es ese viejo, tan juzgón, tan criticón. Pero va a haber gente que se, qué bueno que esa palabra, hoy sí nos dieron por toda la cara. Pero qué bueno por esa palabra. Porque Dios al hijo al que ama, lo corrige, lo azota y lo disciplina. Con este pastor termino, y eso somos nosotros si es que usted está ahí. Capítulo 3, versículo 15 de Jeremías, leámoslo, nos quedamos de pies y le damos gracias a Dios. Póngase de pies por favor, pero lea ese pasaje. Jeremías capítulo 3, versículo 15. Jeremías capítulo 3, versículo 15. ¿Lo tiene? Dice en el 3:15, hablando Dios. Y os daré, si dice Dios, ¿qué dice? Y os daré pastores según mi corazón, dice Dios, que os apacienten, número 1, con ciencia, y número 2, con inteligencia. Estos son los pastores que Dios ha puesto. No sé si me ayuda con el piano, siervo, por favor. Pastores que nos apacientan con ciencia y con inteligencia. Quiero felicitar aquí a los pastores que en muchas ocasiones han llegado a visitar a hermanos de las congregaciones. Yo creo que el pastor me va a saber entender. Pastores, ahorita hay hermanos en la congregación que no necesitan oración. Ahorita hay hermanos en la congregación que lo que necesitan es un plato de comida. Y los pastores lo sabemos, que muchas veces hemos dejado de comer por darle a una ovejita dinero que necesita. Pero ese es un pastor que fue puesto por Dios, que no visita solamente al que le diezma, sino visita a todos parejos. Y es más, visita a aquel que no diezma para compartir un plato de comida con él. Aleluya. Lastimosamente hay pastores que solamente visitan a aquel que diezma ofrenda, mientras aquella pobre viejita la tienen abandonada como un cero a la izquierda. Pero los pastores que fuimos puestos por Dios, que apacentamos al pueblo con ciencia, y la palabra ciencia es el conocimiento, y algo que Dios anhela de nosotros es que tengamos ese conocimiento pleno para poder restaurar los matrimonios, para poder restaurar a la gente que lo necesita. Hay más, hay pastores que saben entender esto, que hay hermanos que ahorita no necesitan oración, hay hermanitos que lo que necesitan es un abrazo y una palmada en la espalda, que usted le diga: vamos hermano, yo estoy con usted, vamos hermano, yo estoy contigo, te voy a dar lo que tú necesites, tal vez no tengo dinero, pero aquí está mi espalda, aquí está mi hombro, vamos, te voy a apoyar. Hay hermanos que lo que necesitan es un apoyo del pastor, evangelistas que ahorita están empezando a predicar, que lo que necesitan es que el pastor les diga: échele ganas hermano, yo estoy con usted, estoy para apoyarlo. Pero hay pastores que en lugar de apoyar a los hermanos, ¿sabe qué dicen? Mejor quiten el privilegio a ese porque me va a correr la gente. Ya no le den privilegio porque este sin gente me va a dejar. Hermano pastor, sé inteligente. La gente no se va con la palabra para muestra de un botón. Aquí hay gente que no se le invitó, pero aquí está presente el día de hoy. ¿Sabe por qué? Porque hay gente que ama la palabra. Y es que escrito está: bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos van a ser saciados. Y esta gente está presente porque tiene hambre, necesita la palabra. Ya las ovejas están cansadas de tanta hipocresía, ya las ovejas están cansadas de tanta falsedad. Lo que las ovejitas necesitan ahorita es una palabra que lo confronte, es una palabra que lo haga entender, es una palabra que lo motive. Vale la pena, pastor, vale la pena, con 10, con 15, pero sé inteligente, el conocimiento y la sabiduría que Dios necesita en los pastores. Y quiero decirte algo, amado pastor, quiero decirte algo. Hebreos capítulo 13, versículo 7 y Hebreos capítulo 13, versículo 17 dice que tú y yo como pastor le vamos a rendir cuentas al príncipe de los pastores. Cada oveja que se va de la iglesia por nuestra pésima conducta, cada ovejita que se está yendo de la iglesia por mi mal comportamiento o por la sinvergüenzada que metemos en las iglesias, de eso tú y yo como pastor le vamos a rendir cuentas a Dios. Hermana,
Si tú has corrido gente de la iglesia por tu hipocresía, por tu conducta pésima, has corrido gente, también de eso le vas a rendir cuentas a Dios. Aleluya. Porque los homicidas, dice la Biblia, van a tener su parte en el lago de fuego. Y hay gente que no mata con pistola, no mata con un arma, pero sí mata con su mal testimonio, mata con su hipocresía. Cierre sus ojos y dele gracias a Dios. Padre, muchas gracias. Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, gracias. Tu palabra es fiel y verdadera. Tu palabra es viva y eficaz y es más cortante que toda espada de doble filo. Necesitamos más de tu palabra, Dios mío. Necesitamos ese espíritu de valentía para hablar de acuerdo a tu palabra, sin quitarle ni ponerle, Padre. Porque escrito está en tu palabra que el que le quita, su parte será quitada del libro de la vida. Y el que le pone, también tú añadirás las plagas que están escritas en ese libro. Dale gracias a Dios, hermano, dale gracias a Dios. Vamos, hermano, que tú estás predicando la palabra. Levántate, levántate, predica esta palabra. Pero eso sí, amárrate los pantalones, porque los primeros que se levantarán en contra de ti es el pastor, si es posible, en la iglesia si fuera posible. Pero no te preocupes, una puerta se te puede cerrar, pero Dios ya tiene abiertas más puertas sobre tu vida. Aunque aquí se te cierran puertas, Dios abre puertas sobre tu vida. Aunque en la iglesia donde tú estás te tienen en poco, no te preocupes, Dios tiene un rebaño que ha preparado para que te amen, para que te bendigan y para que demuestren que Dios está contigo. Vamos, hermano, predique esa palabra. Aunque te llamen loco, extremista, religioso, fanatista, aunque te diga lo que te diga, predique esa palabra. Tu compromiso es con Dios, tu compromiso no es con el hombre, tu compromiso es con Dios. Y si el pastor no lo quiere hacer, levántate tú, predica, predica, reprende, exhorta, corrige, pero eso sí, presentémonos como ejemplo de la congregación. Padre, mira por todos los pastores presentes, mira por estos hombres de Dios que hoy están presentes, que han escuchado tu palabra. Ayúdanos a ser hacedores de tu palabra y no tan solamente oidores. Ayúdanos a poner en práctica esta palabra, porque de lo que sale de nuestra boca, cuenta te vamos a entregar, Padre bendito, porque por las palabras seremos justificados y por las palabras seremos condenados. Ayúdanos a poner en práctica esta palabra, y los que vinieron enfermos, añade sanidad a través de tu palabra. Si alguien vino triste, enfermo, a través de este mensaje, añade esa bendición, esa sanidad y esa prosperidad en el nombre de Cristo Jesús, y vuélvenos con paz y con bendición en el nombre de Jesús. Muchas gracias, Padre, muchas gracias, Jesús, y gracias, Espíritu Santo.